Bienvenidos a esta nueva sesión de Aula Bíblica Cristiana, como siempre. Por aquí su hermano y amigo David Sánchez, a través de Yara Ministries, transmitiendo en vivo desde El Paso, Texas, para seguir compartiendo con ustedes todo lo relativo y lo relacionado a nuestra nueva vida en Cristo. Esto es un currículo que ha sido diseñado y presentado para fortalecer, edificar la vida de todos aquellos que han tenido una experiencia de conversión al Evangelio a través de Jesucristo, que han iniciado una nueva vida, que están en una nueva trayectoria, que están acompañados de otros muchos más hermanos que participan de la misma experiencia de vida y que a la misma vez se pueden estar congregando en algún lugar para ejercer y ejecutar todo lo que Dios nos ha enviado a hacer en medio de este mundo que estamos aquí, presentes y vivos. Así que agradecemos a los que se están conectando por primera vez. Sepan ustedes que este ya es el nivel 2.1. Hemos ya trazado el nivel 1 en sus 4 partes. Les recomiendo de todo corazón que por favor vayan primero a explorar el contenido del primer nivel antes de proceder a escuchar lo que aquí vamos a estar presentando, que se trata de ¿para qué entonces estamos aquí en esta nueva vida? ¿Para qué hemos sido comisionados? ¿Cómo vamos a ejecutar la comisión? ¿Qué exige esa comisión de nosotros? Y antes de que podamos entender esta comisión, es bueno que entendamos exactamente primero en qué consiste esta nueva experiencia de vida en Jesucristo. Nuestro deseo es que usted pueda crecer en la fe, que usted y yo podamos cumplir el propósito de Dios que nos ha sido dado desde el principio de los tiempos para exactamente estar centrados en esta vida y dirigidos correctamente al lugar que Dios quiere para nosotros. Muy bien, pues entonces pasemos a considerar el contenido de esta sesión y vamos a estar hablando de la gran comisión. A manera de resumen, hemos entendido en qué consiste la nueva vida. La nueva vida es lo que Dios nos otorgó a través de Jesucristo en su sacrificio, estableciendo o restableciendo la conexión entre Dios y el hombre que había sido interrumpida por causa del pecado y nos había hecho estar destituidos o separados de la gloria de Dios. Luego estuvimos evaluando cómo nosotros podemos ejecutar esa manera de vida en nuestra relación con los demás y a la misma vez evaluamos que el propósito de Dios no era darnos una encomienda para que la cumpliéramos solos, sino para estar acompañados del Espíritu Santo. Esa comisión está registrada exactamente en los 4 evangelios, pero vamos a ver primero en qué consiste una comisión. ¿Qué es esto? Pues es una orden, es una capacidad que una persona pide o le da a otra para que ejecute algún encargo o participe de alguna actividad. Dios encargó a Jesucristo para la misión de rescate al hombre. Jesucristo encomendó y encargó a sus discípulos, otorgándoles el Espíritu Santo para que pudieran cumplir esa orden y esa capacidad que les había presentado o que les había dicho que debían hacer. Así que aquí tenemos exactamente el marco del Dios triuno al que servimos y creemos, Dios enviando a Jesucristo o encarnándose en Jesucristo. Este
otorga o envía o encarga al Espíritu Santo para que acompañe a los discípulos en la ejecución de la gran comisión. Vamos a considerar un ejemplo. Cuando tenemos una comisión o una tarea que hacer, vayamos por ejemplo al escenario de un avión. Todos sabemos, todos los que hemos participado o viajado en alguna vez en avión, sabemos que parte del protocolo de seguridad es el alerta sobre cómo salir del avión y cómo nosotros debemos ajustar y tener el salvavidas. La cosa es que cuando estamos en la parte donde los encargados de asistentes de vuelo nos están dando esta presentación, pues muchos de nosotros estamos en nuestros celulares, estamos leyendo, estamos atendiendo cualquier otra cosa excepto a quien está delante de nosotros dándonos las instrucciones que debemos seguir para salvar nuestra vida en caso de que sea o que haya algún percance de inmediatez o de necesidad de atender. La pregunta es, ¿ellos saben cómo hacerlo? Ahora, ¿han dejado de hacerlo a causa de la falta de atención de todos los tripulantes? No, no han dejado de hacerlo. Simplemente han variado el método, no así necesariamente el contenido, pero la misión que Dios nos dio es parecida a la comisión y a la misión que tienen estos asistentes de vuelo. Es nuestra responsabilidad alertar a las personas cómo proceder en caso de una emergencia, de una necesidad, de un evento inesperado. Para nosotros, los eventos inesperados no tienen una acción desorientadora ni alarmante, porque quien ha puesto su confianza en Dios sabe cómo debe reaccionar y en quien ha puesto su esperanza. Pero los que no han conocido la palabra del Evangelio necesitan recibir el alerta de cómo escapar en caso de que se vean atrapados en situaciones particularmente de emergencia, como las que se puede dar en la posibilidad de un defecto del avión y que haya que hacer un aterrizaje forzoso. Entendiendo lo que es la comisión y los evangelios que la presentan, vamos a evaluar los 4 distintivos que Dios o Jesucristo presentan en esta comisión dada de Jesucristo a los hombres de predicar el evangelio, de enseñar, de discipular, de bautizar a todos aquellos que son partícipes de esta nueva vida. Bueno, vamos al caso del evangelio de Mateo. El capítulo 28, versículos 18 al 20, dice que es a toda etnia. Marcos dice que es a toda criatura. Lucas dice que es a toda o en toda nación. Y Juan establece que vamos a ser enviados a esa comisión a través del Espíritu Santo. El caso de Mateo 28, 18 al 20 dice: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estoy leyendo de Reina Valera. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones o etnias. Etné, que es el griego. ¿Qué es lo que está diciendo este evangelio? Aquí hay un imperativo. El imperativo es que tenemos que ir. ¿Por qué hay un imperativo en el evangelio de Mateo respecto a la comisión que nos fue dada? Bueno, para poder entender el alcance y la fuerza de este imperativo en el Evangelio de Mateo, para ejecutar esta comisión debemos saber que
Este evangelio fue escrito o está catalogado dentro de uno de los niveles interpretativos de la tradición judía que se llama Derash. Derash lo que quiere decir es el nivel que exige o demanda que las parábolas y las alegorías que Jesús nos dio deben ser escudriñadas y estudiadas bajo el lente de la tradición y del escenario en el que fueron dichas y promulgadas. Ejemplo, cuando Jesucristo establecía escenarios de vida en las parábolas, procuraba dirigir la atención y el mensaje de toda la audiencia al mensaje particular que debía recibir aquella audiencia. Ejemplos tenemos muchos, pero en el caso de la comisión, la atención está dirigida no a los discípulos, sino a las etnias. Porque es necesario que la comisión dada a los discípulos alcance a toda etnia, porque Jesucristo procuró que todos los que son partícipes de la vida del mundo tengan la oportunidad de conocer la misión de rescate que Dios a través de Jesucristo realizó en la cruz del Calvario y que nos capacitó a través del Espíritu Santo para que el hombre fuese salvo. ¿Salvo de qué? Pues salvo de las consecuencias del pecado, salvos de la ira que puede representar o el juicio que puede representar no hacer como Dios dijo que hiciéramos, porque entonces estaríamos haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, que fue la nueva vida que nos dio Él en Jesucristo. Esta comisión dada está extendida a través de nosotros los discípulos, los que hemos sido enseñados en estas parábolas, en estas enseñanzas, en este mensaje del Evangelio, para comunicarlas a todos los que están a nuestro alrededor y respectivamente del lugar donde estemos. Ya las etnias están representadas en diferentes lugares, tales como en este medio a través de la internet. El caso de Marcos dice que es un imperativo. En Marcos 16, del 15 a 16, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si el enfoque de Mateo era interpretativo por el mensaje, el enfoque de la comisión en Marcos está dirigido a la persona, al tipo de persona. No hay acepción. Dice a toda criatura. Y esto me llama mucho la atención, porque una de las cosas que debemos tener claros es que la comisión que Dios nos ha dado no debe ser un asunto de exclusividad, sino que debe ser un asunto de inclusividad a todos. Todos quienes están en este mundo deben tener la oportunidad de conocer qué Jesucristo hizo y en qué consistió su misión de rescate, y nosotros, siendo representantes de Dios en esta tierra, tenemos la responsabilidad de llevar a otros, a toda criatura, este mensaje. Así que por eso es que dice el Evangelio de Juan que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Desde el punto de vista de la tradición judía, el nivel interpretativo que gobierna el Evangelio de Marcos se conoce como Pashat.
Pashat es un nivel interpretativo donde no se requieren leyes, interpretaciones, capacidades de escribas ni nada. Era simplemente un lenguaje sencillo, lenguaje directo, un lenguaje popular, y el enfoque de la comisión está dirigida precisamente a las personas. Luego Lucas nos está presentando el enfoque de la comisión diciendo que es en toda nación. Ya aquí el escenario va moviéndose no solamente a toda etnia en cualquier lugar, sino en todo territorio, en toda nación. Lucas está presentando la comisión desde el punto de vista de la orden que Dios da para que todos accedan y entiendan lo que representa arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces, ya Mateo nos da el contenido que debemos tener sobre la comisión, el mensaje. Marcos nos da la perspectiva de a todos. Lucas, dentro de ese todo, escoge o enfoca en qué hay que hacer, cómo llevar esto. El propósito es producir arrepentimiento y pecado. Lucas, desde el punto de vista de la tradición judía, está también escrito desde el nivel interpretativo que se llama remes. Este nivel exigía que usted y yo conociéramos las reglas de interpretación que tenía todo rabí en Israel para poder conocer el trasfondo de esta comisión. Ya no solamente se trataba de una orden, de una capacidad. Ya no solo se trata de a quién va a ser dirigida en el contenido, sino que el objetivo de Dios para extender a nosotros esta comisión está dada aquí en el Evangelio de Lucas. Me refiero al capítulo 24, versículos 45 y 49, cuando Jesucristo se encuentra con los caminantes de Maús y les comunica el mensaje del Evangelio, comenzando desde los profetas hasta Jesucristo, y dice la palabra en el versículo 46, dijo: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que Lucas está capturando desde el punto de vista de la comisión el gran objetivo que tiene es el arrepentimiento y el perdón de pecado a toda etnia, a toda nación, a toda persona. Finalmente, cuando vamos a evaluar la comisión desde el Evangelio de Juan, lo que podemos es citar el capítulo 20, versículos 21 y 22, donde dice: Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí el Evangelio de Juan recoge la comisión desde el aspecto de la urgencia que Dios espera de los discípulos a quien les da el Espíritu Santo, para que pudieran llevar paz a todos los demás a través de esta comisión. Ya cuando vamos al Evangelio de Juan, vemos que el término comisión o el imperativo no está explícitamente dado en el texto, porque el nivel interpretativo que recoge este evangelio se conoce como sod.
en la tradición judía, y este es el nivel que exige que haya más profundización en la evaluación del texto para ver el contenido. Es como ir buscando un poco más allá. Así que desde el punto de vista de los 4 evangelios, de los 4 niveles de interpretación según la tradición judía, la comisión que Jesucristo nos dio está claramente explícita con cada alcance en cada uno de los evangelios. Repito, en el caso de Mateo, el capítulo 28 del 18 al 20, y el nivel interpretativo de Derash, que exige el escudriñar ese imperativo. En el caso de Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 16, está el alcance a toda criatura sin acepción, y eso refiere al nivel interpretativo Pashat, que era el nivel de entendimiento de la gente popular, que no tenían conocimiento de todo lo que fuera interpretación judaica. Luego, el Evangelio de Lucas nos presenta que es a toda nación, capítulo 24, versículos del 45 al 49, cuando en el encuentro con los caminantes de Maús se establece como objetivo el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y finalmente el Evangelio de Juan es el que establece que la comisión que nos está dando Jesucristo es tal como la que Él recibió. Paz a vosotros, así como el Padre me envió a vosotros, yo os envío a ustedes. Una cosa que debemos señalar aquí es que esta comisión es y le otorga al hombre algo por lo cual vivir. Martin Luther King expresó y dijo: si un hombre no ha descubierto algo por lo cual morir, no está apto para vivir. Jesucristo obviamente realizó y es obviamente el objeto de esta declaración de Martin Luther King, porque el capítulo 5, versículo 8 de Romanos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, murió por nosotros. Así que hemos recibido la encomienda de alguien que descubrió en su amor darse a sí mismo como sacrificio de muerte por nosotros para que nosotros tengamos vida. La pregunta es, ¿no cree usted que todos los demás merecen esa oportunidad de vida? ¿Entiende usted que tal como los que estamos viajando en el avión debemos ser avisados, alertados y también expuestos al mensaje para poder entender cómo escapar en caso de una situación? El Evangelio no se trata de un alarmismo, ni tampoco se trata de un escapismo de nuestra realidad aquí en la tierra, pero ciertamente representa para nosotros una nueva vida que no necesariamente se ajusta al criterio que gobierna o que se ejerce sobre este mundo. Esta nueva vida está por encima de lo que nosotros vivimos. ¿Cómo debemos nosotros ejecutar esta comisión en los diferentes escenarios de etnia, en los diferentes escenarios de acepción de personas, en todo lugar y en la manera en que Dios espera que lo hagamos? Veamos. He designado lo que se llama las 3 Ds. Debemos hacerla como con devoción, con diligencia y con disciplina. ¿Cuál es el asunto? Que en lugar de llevar a cabo o ejercer una comisión, hemos intercambiado la comisión por una omisión. La iglesia ha omitido el ejecutar esta encomienda de Dios y hemos estado ausentes a hacerlo con devoción, con diligencia y con disciplina. Vamos a evaluar cada uno de los versículos bíblicos.
Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice aquí, estoy leyendo de la versión Reina Valera. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tenemos que hacerlo de todo corazón, con mucha devoción. Tenemos que hacerlo con diligencia. Tenemos que hacerlo con urgencia. Eso está en Timoteo capítulo 2, que procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. El imperativo ir en Mateo 28 es también un determinante de lo que representa hacerlo con inmediatez. Y luego con disciplina, no con deficiencia, según nos dice Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2 al 5, 2:15, perdón, voy a leer. Dice así, según la escritura en Reina Valera. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Fíjense que la palabra aquí es aprobado. No dice autorizado. Hay muchas personas que procuran estar autorizados para proclamar el Evangelio. Dios lo que está buscando es la aprobación. Que seamos aprobados por Él. Que una vez Él nos dio la encomienda, nosotros podamos ejecutarlas con devoción, con diligencia y con disciplina. En eso representa la aprobación. Tener devoción respecto a hacerlo con todo nuestro corazón. Diligencia, no perezosos, y con disciplina, no con deficiencia. Así que la encomienda que Dios nos ha dado es algo que nos enseña a vivir esa nueva vida con un propósito nuevo, con un deseo de extensión y de alcance. No solamente se va a quedar en que usted y yo hayamos podido alcanzar el Evangelio, sino se trata de que esa experiencia que nosotros hemos tenido en Dios pueda ser compartida con otros a fin de que ellos también puedan ser enseñados en los principios que Dios nos dio en la Escritura y ya no pasen por omisión, sino que nosotros podamos tener la comisión. Bien, ¿cómo vamos a compartirla? Bueno, pues proclamando. Obviamente hay que proclamar la buena nueva del Evangelio según está en los 4 Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No se trata de que procuremos que las personas tengan un conocimiento de Dios. Se trata de que puedan tener la vivencia con Él. Se trata de que nosotros podamos identificar, orar y testificar a otros de Cristo que Él nos ama y que diseñó para nosotros un plan de salvación desde el principio del universo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Él. Es simple. Lo que ocurre es que como es gratuito, muchos no le prestan atención y lo entienden como barato, pero el sacrificio de Cristo no fue barato. Fue gratuito, fue por gracia, pero no quiere decir que fue algo menospreciable o que no tuviera costo alguno. Es una buena nueva. Es como cuando usted le dice, ¿sabes qué? La deuda que tenías, la deuda crediticia que tenías, pues fue limpiada. Ya no tienes que pagar más nada. Ya no tienes la responsabilidad de tener ni la obligación de tener que estar emitiendo un pago de tanta cantidad mensualmente. ¿No cree usted que es eso maravilloso? Eso es precisamente lo que dice el libro de Colosenses, que Él abolió para nosotros todo lo que representaba la deuda que en la que habíamos entrado a causa del pecado. La realidad es que compartir la buena nueva del Evangelio es ofrecer a otro la misma oportunidad que tuve yo de poder conocer a Jesucristo y presentarlo a los demás.
Cuando nosotros los estamos identificando, necesitamos saber y entender que ahí podemos poner en función todo el cambio que hemos visto en nuestras actitudes, en nuestras circunstancias de vida. Debemos evitar de ser autobiográficos en el alcance del Evangelio. A quien debemos presentarles a Jesucristo, no a nosotros, sino a Jesucristo. Así que no procuremos impresionar o convencer. Todos somos pecadores. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Cristo es el único camino y tenemos que arrepentirnos según lo establece la Escritura. ¿Dónde está eso? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En eso consiste la buena noticia, el Evangelio. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Eso está en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. No lo voy a leer, pero le exhorto a que por favor busque la lectura y que pueda entender por qué la carta de Efesios establece que no es por nuestro mérito, es por el mérito de Jesucristo. Juan capítulo 6 nos dice que Él es el único camino, Él es la única verdad, la vida, en el versículo 6. Y Romanos nos dice que debemos arrepentirnos, debo decir Hechos. Este es el libro de Hechos, cuando está diciendo que hay unos tiempos de refrigerio que nos corresponden porque nos hemos arrepentido y convertidos para que nuestros pecados sean borrados y tengamos en presencia del Señor los tiempos de refrigerio. ¿Quién nos los está buscando? Todos los estamos buscando en nuestra gente de vida. Ya estamos por terminar, simplemente les pido que mantengan 1 o 2 minutos más para que podamos completar el contenido. La persistencia en la oración para que esta comisión se dé es importantísima. Debemos orar para que los que escuchen escapen al lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él, para que entiendan el Evangelio, según 2 Timoteo 2:26, para que se arrepientan, según Lucas 13:3, para que puedan llegar al Padre, según Juan 6:44, ser traídos a Él, para que Dios envíe no solo a nosotros, sino a otros más, para que les testifiquen, Mateo 9:38, y para que sean salvos por medio de la fe, que no es de nosotros, es el don de la fe salvadora. Todo esto, amados hermanos, comprende lo que es nuestra gran comisión. Yo espero que todos aquellos que hayan estado al alcance de este mensaje puedan entender la valoración, lo que representa ejercer y ejecutar esta gran comisión con devoción, con diligencia, con disciplina. Esto realmente exalta la vida de Cristo en nosotros. Es la manera en que se valida esa nueva criatura, esa nueva manera de vivir, porque ya no se trata de centrarnos en nosotros mismos como vimos en el primer nivel, sino que se trata de poder alcanzar el entorno según Dios nos encomendó que hiciéramos. Hasta aquí vamos a dejar la presentación de hoy. Les exhorto a que se conecten en la próxima sección. Estaremos evaluando la experiencia apostólica. Así que una vez más quedan ustedes agradecidos de Dios por la participación y el tiempo que nos han dedicado.